Hola, me da mucho gusto festejar vía las plataformas de literatura en espiral los 60 años de publicación de Rayuela, la obra más experimental de Julio Cortázar. Pero antes de meter las manos en la masa, unas cuantas pequeñitas recomendaciones prácticas. Libérese usted de la tendencia a encasillar y a etiquetar. Retire todas las clasificaciones de los cuadrados, borre sus límites y luego curve los ángulos. Tome en cuenta que la lectura de Rayuela es cuestión de ritmo. La obra nos frena para escuchar un solo de piano o nos acelera con banda de jazz. Dialogue usted con Rayuela. En sus márgenes, en un cuadernito, escriba lo que el texto le sugiere, algún detalle, alguna reflexión, un hilo de lo leído, dudas, evocaciones, sueños, descontentos, lo que usted guste, pero hágase el favor de escribir. Dicho esto, vayamos al lío. En este tercer modelo para armar comentaré sobre el título Rayuela, ese juego al borde del balcón, y sobre otros jueguitos que nos van descolocando. Está de más decir que salta a la vista que Rayuela consta de 155 capítulos agrupados en 3 partes, del lado de allá, del lado de acá y de otros lados o capítulos prescindibles, de un tablero de dirección con sugerencias para decidir el modo de leer y de varios epígrafes. Del capítulo 1 al 56, en secuencia lineal del lado de allá y del lado de acá, se narran las experiencias parisinas y las vivencias porteñas de Horacio Oliveira. De los capítulos 57 al 155, los llamados prescindibles, se accede a artículos de periódicos, anuncios, referencias, citas, diálogos, cartas, apuntes, reflexiones y notas de un escritor llamado Morelli. La obra inicia en el capítulo 73, donde Morelli devela las falsedades de las razones. De ahí brincamos al capítulo 1, y así vamos leyendo entre lados, espacios, tiempos, de acá, de allá, de acá y de otros lados. Horacio Oliveira busca, en el sentido de la realidad, las explicaciones sobre el estatuto de la verdad y el oropel que la cubre, es decir, las falsedades. Está dotado de un sentido crítico extremo que aplica en todo momento a las condiciones en que se desarrolla la vida. Sus convenciones absurdas, la ignorancia, el pensamiento binario, que todo lo encasilla, limita, mutila y traiciona. Y así, cualquier sector o componente de la llamada realidad que Oliveira toque, se le deshace entre las manos, como una estafa ridícula e incomprensible. Tanto en París, en compañía de la maga Pola y sus amigos del Club de la Serpiente, como en Argentina, Buenos Aires, en compañía de Traveler, Talita y Hep Repten, Horacio lucha por acceder a la zona de encuentro del sí mismo, es decir, donde las falsedades se hacen polvo. Pero el discurrir del sentido crítico de Horacio y su crisis existencial está intercalado por los capítulos prescindibles, donde Morelli pretende configurar una teoría de la creación y de la recepción literaria. La antropofanía, la revelación del hombre por el hombre, la escritura y la lectura. Pues bien, ¿a qué juega Cortázar? En 1967 escribe en La Vuelta al Día en 80 Mundos ese precioso librito almanaque y dice así: una especie de constante lúdica explica, si no justifica, mucho de lo que he escrito o he vivido. Se reprocha a mis novelas ese juego al borde del balcón, ese fósforo al lado de la botella de nafta, ese revólver cargado en la mesa de luz. Una búsqueda intelectual de la novela misma, que sería así como un continuo comentario de la acción y muchas veces la acción de un comentario. Me aburre argumentar a posteriori que a lo largo de esa dialéctica mágica un hombre niño está luchando por rematar el juego de su vida. Que sí, que no, que en esta está. Porque un juego bien mirado no es un proceso que parte de una descolocación para llegar a una colocación, a un emplazamiento, gol, jaque mate, piedra libre. No es el cumplimiento de una ceremonia que marcha hacia la fijación final que la corona. Hasta aquí la cita. ¿Qué es un juego?
¿Por qué jugamos? Somos homo ludens, como dice Huizinga. Jugamos voluntariamente dentro de ciertos límites fijos, en un tiempo y en un espacio concreto. Aceptamos libremente las reglas del juego. Jugamos con tensión y diversión, deseamos ganar, pero ilusoriamente, porque el juego es una zona intersticial entre la realidad y la fantasía. Jugamos ajedrez como jugarse la vida, o el juego de la oca con la angustia de caer en el pozo. Si pensamos que el juego es una descolocación, un pasaje de lo real a lo ilusorio, entonces su mejor símbolo quizá sería un mandala, centro o círculo en sánscrito, eso ya lo sabemos. Pero quizá lo que no sabías es que así se iba a llamar rayuela y que también se iba a llamar almanaque, según escribió Julio en su cuaderno de bitácora, esa libretita donde apuntó sus ideas cuando estaba escribiendo Rayuela. En Rayuela encontramos muchas referencias a la figura del mandala, mismas que parece que giran como en una especie de calidoscopio. Mandala imago mundi como cartografía de centro y orden. Mandala pasaje como extrapolación, movimiento o traslado. Mandala absurdo como búsqueda, azar, encuentro. Mandala del sí mismo como fijación y evaporación, entre muchísimas más. En fin, dice Cortázar ahora, creo que esto debe llamarse rayuela. Escribe en su cuaderno de bitácora. Mandala es pedante. Siguiendo con esta idea, entonces, en lugar de centro, Julio propone un juego infantil con trazos un poco parecidos a un plano arquitectónico, quizá relacionado con la figura del laberinto. Tiramos la piedrita, ingresamos por tierra para intentar salir a cielo abierto, es decir, al encuentro con el sí mismo. Cada tirada, por tanto, es como romperle la crisma a una certeza falsa. Entonces, de mandala, rito sagrado, almanaque, multiplicidad de sentidos, rayuela, juego ritual. Escribir una novela en la cual el centro sea la propia construcción de la novela, con una estructura discontinua, para sacar de sus casillas al lenguaje con el fin, paradójico, de situar en ellas juegos de palabras que orienten al lector hacia el cuestionamiento del origen de sus actos, su responsabilidad frente al deseo y la encrucijada de sus decisiones. Quizá convenga afirmar que la escritura es el centro de Rayuela. En el capítulo 82 escribe Morelli: ¿por qué escribo esto o cualquier otra cosa? Por el ritmo, porque todo lo que tiende sobre el papel me viene con un balanceo, un swing que es para mí la única certidumbre de su necesidad y la única recompensa de mi trabajo. Por la escritura bajo el volcán, me acerco a las madres, me conecto al centro, sea lo que sea. Escribir es dibujar mi mandala. Es mi tarea de pobre chamán blanco con calzoncillos de nylon. Hasta aquí la cita. Después sigue el capítulo 99, que es sumamente esclarecedor, pero que no voy a leer aquí. Todo título de obra es, lo vemos, en principio, inevitablemente un índice, un apuntador, el enunciado mínimo de un proyecto y proyección. Rayuela, título intercesor, parece indicar dos aspectos fundamentales del proyecto cortázariano: su noción lúdica y el poder representativo del juego. Al respecto dice Cortázar: creo que la literatura reclama una dimensión lúdica que la convierte en un gran juego, un juego en el que puedes arriesgar tu vida, un juego terriblemente peligroso. Escribir una novela es una especie de apuesta que haces contigo mismo, y la apuesta es un elemento capital en una serie de juegos. La literatura comporta experimentación, combinación, desarrollo de estrategias. Hasta aquí la cita. Vista así, Rayuela es el juego del puente o del pasaje que permite acceder a una zona liberada de la gran costumbre. Porque decir juego equivale a una ruptura. Porque jugar es ingresar a una zona de excepción y de escape. Es búsqueda y encuentro, donde interviene el azar y una buena cantidad de obstáculos. En la obra de Cortázar, sabemos, hay jugadores y juegos. Algunos de estos juegos son, por ejemplo,
El juego del tablero, que de inmediatamente lo vemos, saltar de allá para acá y hacia otros lados. El juego de la búsqueda-encuentro, ¿encontraría a la maga? El juego del cíclope, me miras, de cerca me miras, cada vez de cerca, cada vez más de cerca. Juegos eróticos, le exigió las servidumbres de la más triste puta, la magnificó a constelación, la tuvo entre los brazos oliendo a sangre, le hizo beber el semen que corre por la boca como el desafío a Logos, le chupó la sombra del vientre y de la grupa y se la alzó hasta la cara para untarla de sí misma. ¡Wow! Otro jueguito, el de la rayuela misma. Previo a abandonarse bajo el puente sin el club, sin la maga y sin Pola, sin más. Horacio da fin al juego en las mismas calles y puentes del principio. El juego de las peceras. Nos emborrachábamos de metáforas y analogías buscando siempre entrar. Y ese pez era perfectamente Yoto, ¿te acuerdas? Y esos dos jugaban como perros de jade, o un pez era la exacta sombra de una nube violeta. El juego del jazz, que consiste en poner un disco al calor de la música, dialogar de arte, de filosofía, de la vida, pero sobre todo jugarle el juego al recuerdo, que consiste en recobrar tan solo lo insignificante, lo inostentoso, lo perecido. El juego de la descolocación que elimina mediante el pensamiento prelógico toda falsedad. Los juegos de palabras, del diccionario, los idiomas, las sílabas, de las preguntas balanza. Así va jugando Cortázar. Juega a buscar una nueva estética que desafíe lo convencional, donde todo se reconstruya y se resignifique, tomando conciencia que la tiza está en la palma de su mano. De esta forma, Cortázar se lee como plan de juego: derrumbar las convenciones, tirarle pedradas, saltar y saltar. Un juego rito, juego ceremonia, vía de acceso, un proyecto lúdico que atraviesa todos los niveles de la obra cortázariana como un delgado hilo que borda la textura, donde se funden o se diluyen los contrarios, porque para Cortázar la vida y la literatura son un juego serio al borde del balcón. ¿Por qué entregarse a la gran costumbre? Mejor improvise, que sí, que no, que en esta está. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.